Bienvenidos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Voy a hablar del tema. El tema de hoy se llama somos conspiranoicos, ¿no? Y este tema lo quiero posicionar hoy porque como voy a seguir hablando de otros temas, como por ejemplo la Agenda 2030, como que no sabes lo que es la Agenda 2030, como me pasó con mucha gente. Bueno, es un tema que va a seguir después, pero que primero necesito que aclaremos qué es ser un conspiranoico. Así que de eso se va a tratar hoy el tema. Después, al final de yo poder redondear un poquito esto, voy a salir a preguntar acá en la vuelta, a ver qué me dicen, si la gente es conspiranoica o no, o si se perciben, ¿no? Si se perciben conspiranoicos. Vamos, ¿qué es ser un conspiranoico? Primero y principal voy a tratar de definir qué es eso. Es alguien que ve que están pasando cosas detrás de los telones, ¿no? Como por ejemplo manipulación en los medios, nuestros políticos si responden a otro tipo de personajes, manipulación en la alimentación, en la salud, en la farmacología, ¿no? Vemos, percibimos eso, pero nos cuesta mucho probarlo. O sea, no es fácil probar que existen este tipo de cosas, ¿no? Pero están en nuestras vistas. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Y esto pasa en la física cuántica, en el efecto observador, en la física de las partículas. Nosotros, los humanos, cuando le ponemos el foco a algo, ¿no? Le ponemos nuestra atención y nuestra emoción, generamos la realidad en la que vivimos. Parece de locos, ¿no? Pero a veces uno dice, ay, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Claro, porque siempre estás poniendo el foco ahí, con tu intención, con tu atención, con tu energía y con tus emociones, ¿no? Porque al final todo se trata de lo que sentimos, eso es lo que replicamos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo pavo de que somos co-creadores de la realidad es, vos decís, ¡ah, qué linda esa marca de auto, cómo me gusta! Y resulta que de golpe esa marca de autos empieza a aparecer por todos lados. O sea, ¡ay, qué casualidad, ¿no? Que aparece por todos lados. Pero no es una casualidad. O sea, tu mente tiene la información de mostrarte lo que vos le estás pidiendo con lo que a vos le pusiste el foco. Por ejemplo, esto puede ser positivo, puede ser negativo, porque, por ejemplo, vos ves a alguien que está estornudando y decís, cuánta gente resfriada, ¿no? Y de golpe se te empieza a acercar gente que está enferma o te empiezan a hablar de enfermedades, ¿no? Y entonces, claro, le pusiste el foco ahí sin darte cuenta y estamos replicando la realidad. Entonces, el conspiranoico, que no puede probar exactamente que existan ciertas cosas detrás de los telones, se da cuenta que todo le está mostrando que sí, que tiene razón. Por ejemplo, una vez me pasó a mí que yo tuve unos episodios de parálisis de sueño. Empecé a investigar, esto me encantaría hablar de este tema, en algún momento lo voy a hablar. Empecé a investigar y empecé a dar con gente que hablaba de extraterrestres. Y esta gente que hablaba de extraterrestres, de golpe empieza David Icke, que es muy famoso, que empezó a hablar de los reptiles, que son seres que viven debajo de la tierra, en la tierra, no son intraterrenos. Y él empezó a hablar de que en la monarquía había estos seres. Diana, la princesa Diana, algo dijo también, y ahí se empieza a abrir como una puerta, ¿no? Y ahí te empiezas a acordar que también en la época de los, no me acuerdo si 90s, 80s, 90, vimos la serie Invasión B. Ya lo teníamos metido en una semilla, ¿no? Después, mirá cómo funciona la realidad, por lo menos en la mía, que yo empecé a mirar esto de los extraterrestres, me viene a la vista una película que salió en la época de los 90 que se llamaba Ellos Viven. Es una película bastante, parece de mala calidad, ¿no? Pero es una película que yo no sé si se le vio en la tele en ese momento, pero el protagonista se ponía unos lentes y con esos lentes podía ver toda la manipulación que había en la realidad. Ahí veía la verdadera realidad. Él veía que, por ejemplo, en todos los carteles que veía por todos lados eran carteles que nos metían a nosotros
para que consumamos, que seamos tremendos consumidores, ¿no? Y de golpe con esos lentes también podía haber extraterrestres entre la gente y los veía, lo peor de todo es que lo veían los gobiernos, ¿no? Entonces, claro, ahí empezamos a convertirnos en conspiranoicos, porque no solo que vos ya tenés una semillita implantada, sino que la empezás a mirar en todos lados, empieza a aparecer la información por todas partes y la empezamos a replicar. Y hasta podés llegar a tener alguna experiencia propia por haber tocado este tema y haberlo puesto tan el foco, ¿no? Es muy interesante esto de cómo co-creamos la realidad. Entonces el conspiranoico en realidad la pasa mal. Yo les voy a contar porque un conspiranoico la pasa mal porque está solo, ¿no? Se siente solo, él puede ver que la realidad le está mostrando que hay algo raro, se lo muestra todo donde él va, donde se va juntando, donde va viendo, encuentra que tiene razón, pero no lo puede probar. Entonces, a la hora de salir a contar su verdad y a salir a contar, che, mirá que están manipulando los alimentos, mirá que están manipulando con las vacunas, mirá que están haciendo, lo escucha, el que lo ve y no tiene la información que él recabó, se van a burlar de él, lo va a pasar mal, se va a sentir muy solo. Pero qué curioso, ¿no? Que lo que ocurre en la Matrix, ¿no? Es muy curioso porque nosotros vivimos en la dualidad y en la dualidad tenemos dos polos y cuando hay dos polos de gente que no cree nada, va a haber un polo de gente que cree mucho y se van a empezar a juntar. Entonces, si vos sos un conspiranoico que viste que hay, por ejemplo, manipulación en los medios, se va a empezar a juntar gente que también tiene esa razón. Y empiezan a hacer masa crítica, empiezan a ser mucha gente con mucha energía replicando esa realidad, ¿no? Y toda esa gente también va a generar el polo opuesto de gente que no cree, y entonces va a haber como bandos, ¿no? Va a haber como bandos, energías positivas y negativas. Eso es la Matrix, así funciona, ¿no? Pero qué increíble, yo esto en un momento también me pasó con los terraplanistas. Acá quiero dar un ejemplo porque yo también fui de las que no sabía si la Tierra era redonda o era plana. ¿Por qué? Porque yo tenía toda esa construcción que cuando vos estudias está en los libros, ya estaba ahí esa información. Pero de golpe, cuando vos sospechás o encontrás un terraplanista que habla de que la Tierra es plana, y decís, che, a ver qué dicen estos, capaz que tienen razón, los voy a escuchar. Y empiezan con todo, toda su batería de cosas que dicen que creen que la Tierra es plana, ¿no? Pero entonces viene parece mentira, viene Netflix y te muestra, por ejemplo, los Juegos del Hambre, ¿no? No sé si fue de Netflix. Y los Juegos del Hambre te hablan de que la Tierra es un domo. O, por ejemplo, la película de Jim Carrey, no sé, del 80 y no sé cuánto, no, de los 90 me parece que fue, ahora no me acuerdo, la de Jim Carrey también, él vivía en una realidad donde él creía que la Tierra era como era y la Tierra no era así, ¿no? Entonces, capaz que nosotros también, no sé, entonces te convertís en un conspiranoico, te convertís ¿no? Y hay algo más. A mí me pasa algo con la Tierra plana y la Tierra redonda que yo estoy en el medio. Me quedé en el medio, no estoy ni de un lado ni del otro. ¿Y por qué? Porque yo no me creí nunca que hayamos llegado a la Luna, ¿no? O sea, para mí la NASA no vende fruta. Me va a agarrar alguien de la NASA y me va a decir que me calle, ¿no? Pero bueno, me siento libre para poder decir lo que pienso. No me creo que hayamos llegado a la Luna, porque en aquel momento no había wifi, no había nada, y llegar a la Luna hablando con el Apolo 11, con esos teléfonos de resortecito que teníamos antiguamente, no me la creo, porque si realmente el hombre hubiera llegado a la Luna hoy sería un Disney World, habría shoppings, estaríamos yendo y viniendo, a trocha y moche, porque es lo nuevo, es la Luna, ¿no? Entonces no me creo que al día de hoy, después de tantos años, todavía no me cierra. Y tampoco me cierra que haya una sonda en Marte. No me lo puedo creer. Entonces, ¿por qué voy a creer que la Tierra es redonda? Tampoco tengo mucho de los que dicen los terraplanistas de que la Tierra es plana, pero entonces prefiero no convertirme en una conspiranoica, ni ir de un lado
ni del otro. Me quedo en el medio y no tengo la verdad esa, ¿no? Realidad tampoco me modifica mi vida normal y personal, que sea redonda o sea plana, mi vida personal no la estaría modificando, así que no me voy a pelear con uno ni con el otro. Como conclusión de los conspiranoicos, algo que me parece que está genial, que están haciendo ahora las personas, porque ¿qué pasa? El que es conspiranoico, entre comillas, esto es un poco con cariño, ¿no? Porque yo también lo puedo ser y yo también estuve ahí, yo también fui conspiranoica, hablé de extraterrestres con gente que no comprendía y yo también sentí las burlas. O sea, el tema es que cuando sos un conspiranoico te sentís solo, te sentís burlado por los otros y sentís que tenés una verdad, que querés despertar a la gente y la gente no le interesa tu verdad, ¿entendés? Pero tenés la suerte de que empezás a juntarte con gente que habla tu mismo idioma, ¿no? Siempre tenés que tratar de no convertirte en un fanático, porque al haber dos polos y al haber gente pensando igual, ya se convierten, ya al dividir las aguas de esa forma, ya se convierten en fanáticos muchas veces. Y a veces hay que saber por lo que uno está hablando, dónde estaba parado, antes de sentirse tan acompañado, ¿no? Y al sentirte tan acompañado ya dejas un poco de pensar y empezás a resonar ahí, ¿no? Y con tal de ser contra de los otros, te peleas por cualquier cosa y llega un momento que no sabes por qué te estás peleando, ¿no? Así que bueno, me parece muy interesante lo que pasa ahora, ¿no? Hay gente que habla de espiritualidad y habla de las energías y habla de los extraterrestres y dice, me voy a poner conspiranoico. O sea, como poniéndose un traje, ¿no? Como poniéndose la capa invisible de Harry Potter. Me voy a poner esto y eso está genial porque eso te permite hablar de las cosas que vos no tenés mucho cómo probarlas, pero que están en boca de muchos, ¿no? Y lo que está buenísimo es que no vas a tener las burlas porque vos te estás poniendo el traje, ¿no? Me estoy poniendo la careta, voy a hablar de esto y después, pero o sea, puedo hablar sin necesidad de sentirme atacado ni burlado, ¿no? Así que, bueno, me parece muy inteligente, muy inteligente. Bueno, yo voy a dejar el tema acá. Yo no sé si vos te sentís un conspiranoico, te sentís una conspiranoica, si alguna vez pasaste por ahí. Voy a hacer ahora una preguntita, a ver qué me dicen. Y bueno, y me parece interesante poner el tema en el tapete, porque ser un conspiranoico, a mi modo de ver, es una persona que está buscando, que la realidad le trae una respuesta y hay que ver qué se hace con eso. Hay que ver qué se hace con eso. Si querés salir a despertar a la gente o realmente a veces preferís resonar con otra gente que habla tu mismo idioma o, bueno, te aguantás, te quedás en tu casa y haces la tuya, ¿no? Esos son los caminos. Hay algo que es muy interesante después de hablar del conspiranoico, de cómo se forma la realidad, de cómo es la masa crítica, ¿no? De mucha gente conformándose para una causa común, cómo generan energía, ¿no? Y muchas veces nos sentimos beneficiados gracias a que hay masa crítica en muchas cosas. Por ejemplo, yo que soy una persona que siempre creí que la pandemia era algo raro, traído de los pelos. Si yo miro un video que hice cuando apenas recién arrancaba la pandemia, me doy cuenta que no estuve muy lejos. eh, la verdad, no estuve lejos de lo que pensé en ese momento. Sabía que nos querían vacunar a todos. No pensé que la gente iba a querer hacerlo tan ciegamente. No, porque y digo, pero ¿qué pasa acá? Entonces, toda esa gente que creyó, toda esa gente que cree, porque todavía hay gente que cree, yo me entero que hay gente que es capaz de darse las vacunas vencidas con tal de dárselas, que se las quieren dar a los niños. Eso es algo que a mí no me entra en la cabeza y no es de conspiranoica, es de cómo me voy a poner una vacuna vencida. Es algo que no me cierra, ¿no? Y algo que pasa, porque la gente cree mucho. O sea, de esos dos polos que estamos hablando, de aquellos que no creíamos en nada y nos parecía que era toda una locura, hay gente que realmente está del otro lado, ¿no? Esto es masa crítica. Yo estaría, esto es una opinión personal, estaría muy enojada si quisieran ahora destruir los registros. Me sentiría muy mal. O sea, sentiría que me dejaron en banda,
¿no? Pero miren esto, o sea, la gente que salió en ese momento a hacer masa crítica, y ahora yo no veo gente que salga a hacer masa crítica por lo opuesto, ¿no? Por lo opuesto, por la gente que ahora, ¿cómo me vas a dejar en banda? Yo saldría a la calle también a decir por qué ahora vas a destruirlo todo, ¿no? Eso es algo raro, pero dentro de todo es lo que nos da, a los que estuvimos desconfiando, nos da la pauta de que, bueno, esto es así, siempre va a haber dos polos peleándose los unos con los otros por las ideas, ¿no? Y déjenme terminar esto diciendo que estos dos polos se convierten en el blanco y el negro, ¿no? Pero en el blanco y el negro hay en el medio un montón de matices, hay un montón de grises, ¿no? Y en los grises está la convivencia, y en los grises está el entendimiento, y ahí en el medio se encuentra uno tratando de ver un lado y tratando de ver el otro, y me parece que es lo más coherente, o sea, lo más sano es estar en el medio viendo, pudiendo ver desde un observador un poco más alejado cómo unos defienden algo a rajatabla y cómo los otros defienden lo que piensan a rajatabla, y en realidad los dos tienen razón, pero estando en el medio se pueden ver las dos cosas. Y entonces uno deja de ser un conspiranoico para convertirse en un observador. Me parece que esto es muy sano para todo, para todo. Y a veces uno sin querer se pone de un lado y se polariza, y sin querer se pone del otro y se polariza, pero me da la sensación de que es algo que va para todo, ¿no? Tratar de ponerse en el medio. Porque déjenme decirles algo que creo que el mundo, y acá me viene la conspiranoica y me pongo el traje, siempre estuvimos manipulados, siempre en este sistema tuvimos que acatar las órdenes, siempre tuvimos que hacer lo que nos dijeron que teníamos que hacer. Entonces es como que si lo vamos a ver desde ese punto de vista, los humanos siempre estuvimos como arriados, ¿no? Así que bueno, no voy a seguir, no sigo porque si no me engancho más. Eh, Quería dejar claro qué es ser un conspiranoico, y dónde posicionarlos y dónde posicionarnos, ¿no? A veces estamos ahí, a veces podemos mirar a un lado, a veces podemos mirar al otro. Bueno, esa era la idea. Yo quería dejar la idea, ¿no? Porque está bien ser un conspiranoico, todo está bien. Que seas de un lado o que seas del otro, está bien, ¿no? Mientras vos seas feliz, mientras tu vida tenga un sentido, mientras tenga todo un significado para vos, está bien, está bien. Así que bueno, yo lo voy a dejar el tema acá. Iba a seguirlo, pero digo, esto me parece que ya es como bastante como para seguir después charlando. Les voy a dejar un beso enorme. Muchas gracias. Ojalá que este tema ustedes lo puedan charlar en sus casas como lo hago yo en la mía, eh, como tema de sobremesa, como tema de mate, como tema de café con sus amigos. Está muy bueno eh, porque nos pone en un lugar un poco más interesante. Así que bueno, les dejo un beso enorme. Los veo en el siguiente video y les dejo las preguntas que hice. Chao. ¿Te paso una pregunta? Dale, te hago una pregunta. ¿Tenés idea de lo que es ser un conspiranoico? No, pero te puedo decir lo que yo pienso sobre la conspiranoiquez. A ver, dale. Yo creo que conspiranoico es un poco paranoico. En realidad todos podemos ver el control masivo que hay en el mundo. La industria farmacéutica, la industria cárnica, todas las industrias son control. No tenés que ser muy brillante para poder verlo. Y no, y los conspiranoicos creen que ven una verdad que los demás no. Y quieren dar cátedra de eso. Nada. Bien, bárbaro. Muchas gracias, Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿te puedo hacer una pregunta? Dale. ¿Sabés qué es ser un conspiranoico? Un conspiranoico para mí es las personas que se cuestionan lo que pasa en la actualidad o lo que pasó, por ejemplo, en política, que te quieren decir una cosa y vos pensás otra, en medicina.
Mal no está ser un poco conspiranoico, o sea, que no dejarse influenciar por todo lo que te dicen. Ah, bien, bueno, bárbaro. Bueno, Gracias, ¿eh? chao, hasta luego. Hola Carla, ¿cómo estás? Bien, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no, dale. ¿Qué es para vos ser un conspiranoico? Mira, para mí ser conspiranoico es alguien o un grupo de gente o una persona que inventan una mentira sobre un hecho que realmente pasa, sobre una circunstancia, sobre una realidad. Eh, lo inventan generalmente con alguna intención. Que no es, que en general pienso yo que no es que no es una buena intención. No sé si me expreso bien. Sí, a ver, dame un Eh, ejemplo, por ejemplo. por ejemplo, los terraplanistas, Ujú. o lo que pasa, por ejemplo, en Argentina y en muchos lugares pasa algo similar, que hay una realidad eh, eh, provocada o producida por determinado grupo de gente. Y en el caso este de Argentina es el mismo grupo de gente el que dice que no. No sé si en esto estoy, no sé si estoy mezclando a lo mejor algo. O los que piensan y dicen que el hombre no pisó la luna. No sé, hay muchos casos que pueden ser, algunos no tendrán mala intención, pero en general yo creo que sí. Es mi idea, no sé si estoy en lo correcto. Vos pensás que la Tierra es redonda y que el hombre llegó a la Luna. Yo, la verdad, lo del hombre que llegó a la luna, no sé, pero no me produce ninguna curiosidad, no es un tema que me interese, entonces O sea, nunca me lo planteé, pero pienso que sí hay gente que conspira en contra. En ese caso, a lo mejor no es de los casos que tengan una mala intención, quizás es solo un pensamiento. bárbaro. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, ¿cómo están? Acá escuchando un poquito sobre este apasionante tema de las conspiraciones. Un tema, la verdad, muy apasionante, que tiene muchas aristas que pueden ir desde los extraterrestres, de los control mental, de los espías en la Guerra Fría, las vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, tenemos conspiraciones para tirar para el aire, ¿no? En cuanto a la pregunta de si yo alguna vez me sentí conspiranoico, bueno, yo a partir de 9, 10 años, a raíz de una tapa de una revista en donde había un plato volador, me enganché con el tema de los ovnis y empecé a escribir y a estudiar desde chico sobre este tema, de muy niño, estamos hablando de la primaria, con lo cual no tenía herramientas suficientes para poder discernir o dilucidar qué era realmente lo que pasaba con los platos voladores, pero de alguna forma me enganché por ese lado. Empecé a investigar, empecé a estudiar, una cosa me llevó a la otra, empecé a investigar sobre los extraterrestres, control mental, bueno, todo tipo de, de experimentaciones científicas, y de ahí voy yendo a otras conspiraciones como que hay un poder en las sombras que controla el mundo, que controla nuestros destinos, que los gobiernos no son los que gobiernan, sino que gobierna un gobierno paralelo, que en el Vaticano hay un poder paralelo también, digamos, todo ese tipo de conspiraciones que son un poquito las que se desarrollan o que la gente cree, ¿no? Pasando por las pandemias más recientemente y todo ese tipo de cosas. No sé si soy conspiranoico. Sí presto atención y trato de profundizar en algunas cuestiones que me llaman la atención. No creer las conspiraciones, sino evidentemente las conspiraciones también salen de algún lado para distraer nuestra atención de cosas que son más pragmáticas y más reales. Es decir, sí, sería la conspiración de la conspiración, podríamos decir, ¿no? Pero en ese sentido sí me enganché con el tema de los extraterrestres. Sí, en mucho tiempo creí que había algo que nos estaban ocultando, que habían alienígenas entre nosotros, que el Área 51 escondía extraterrestres. Después fui estudiando, obviamente, estamos hablando de un momento de mi vida más adolescente, después empecé a investigar, a estudiar, me di cuenta que muchas de estas cuestiones tenían que ver con el secretismo de la Guerra Fría,
El Área 51 es de los años 50. En la Guerra Fría el bloque soviético era un enigma, una incógnita para los Estados Unidos, y los Estados Unidos eran una incógnita para el bloque soviético, con lo cual había un montón de teorías conspirativas que se podían justificar desde lo político.